Perfecto, bien. Habíamos dicho entonces que esta es la estructura social del mundo feudal. Sin embargo, esa estructura empieza a haber modificaciones en este nivel. Todavía no estamos en un mundo capitalista, seguimos en un mundo feudal, pero empiezan a surgir algunos elementos que vislumbran lo que será la sociedad capitalista. Hay ciertos factores claves que cambian por completo el curso de los acontecimientos y que van a empezar a generar ganancia para la burguesía. El primero de ellos son las cruzadas. En el siglo XI, la cristiandad decide que debe recuperar Tierra Santa de manos musulmanas, es decir, básicamente Jerusalén. Toda Europa organiza cruzadas, cruzan el Mediterráneo. En unas primeras campañas reconquistan Jerusalén y algo de Oriente Medio, pero con el paso de los siglos, eventualmente los musulmanes toman la ofensiva, recuperan territorio perdido y expulsan los reinos cristianos que había en Tierra Santa. Fracasan las cruzadas en cuanto a su búsqueda de Tierra Santa, de recuperar el Santo Sepulcro y todos los lugares santos para el cristianismo. Pero ocurre algo bien interesante. Los cristianos, o al menos los cruzados, no tienen barcos para cruzar el Mediterráneo. Le piden ayuda a las ciudades italianas que tienen barcos, sobre todo Venecia, y los venecianos pues les cobran el viaje, les cobran el servicio de Uber, el Uber del Mediterráneo. Pero ese servicio de Uber que les cobran, se los cobran a partir de derechos mercantiles en Tierra Santa. Instalan emporios comerciales en Oriente Medio y a partir de esos emporios comercian productos de lujo que vienen de Asia. La mayoría de los productos son de chinos, de alta calidad, porcelana, sedas, especias, etc. Pero también del mundo árabe, la India, también llegan productos de alta calidad. En ese entonces, Europa es una zona por demás atrasada económicamente. Está tan atrasada Europa que es como África hoy en día. Así como África tiene una agricultura de subsistencia, en ese entonces Europa también tiene una agricultura de subsistencia. Es una agricultura atrasada, no producen nada de calidad, entonces todos los productos de calidad vienen de Asia. Las ciudades italianas, en particular Venecia, aprovechan esas rutas comerciales que se abrieron con las cruzadas. Durante el tiempo que se instalaron los reinos cristianos en Oriente Medio, sacan grandes beneficios. Luego de que son derrotados cristianos y huyen, los musulmanes no los expulsan a los venecianos, no expulsan a los comerciantes italianos, porque finalmente también a los musulmanes les conviene vender sus productos. Y esos italianos que comercian a partir de las cruzadas son fundamentalmente la burguesía que se dedica justamente a eso. Empiezan a llegar productos de Asia. Las ciudades italianas empiezan a enriquecer con la venta de sus productos. Pero no solamente los italianos, sino eventualmente otras ciudades de Europa. Pero los que más son los italianos definitivamente. Aquí la burguesía, principalmente italiana, pero no únicamente italiana, se empieza a enriquecer. Se empiezan a reestructurar las redes de comercio que se habían fracturado desde tiempos del Imperio Romano. Ese es un primer factor de desarrollo económico. El segundo es la peste negra. La gran epidemia de peste negra, no me atrevería a decir que la más grande epidemia de la humanidad, la más grande pandemia, porque la otra está entre la peste negra y la crisis de influenza de 1918. La cuestión aquí es que la pandemia de influenza mató tanta gente como la peste negra. La diferencia es que a la peste negra le tomó 200 años y a la influenza de 1918 le costó solamente 2 años. Entonces, o sea, casi se extingue la humanidad. Ahora, esa peste negra mata a gran parte de la población. Estamos hablando de que en promedio morirían en Europa entre 50 y 60% de la población. Aunque había zonas de Europa donde el porcentaje fue mayor, estamos hablando de un porcentaje de un 90% de muertos. Es decir, prácticamente se quedan sin mano de obra. Todos se mueren, desde reyes hasta siervos. Pero lo grave es que se mueran trabajadores de estos sectores. El mundo europeo se queda sin suficiente mano de obra.
Qué pena. Qué bueno, veterano. Ahora, falta mano de obra. La mejor forma de tener mano de obra es ofreciéndoles mejores salarios. La nobleza que requiere mano de obra en sus tierras empieza a ofrecer mejores salarios a los siervos y a los villanos. Pero la burguesía también requiere mano de obra en sus talleres y en sus rutas de comercio. También ellos ofrecen mejores salarios. Esto significa que los siervos y los villanos se van a dar la tarea de moverse de las zonas donde nacieron, donde crecen, en busca de un mejor empleo. De esta época datan estos cuentos europeos infantiles, donde el héroe sale de su pueblo y se va a buscar fortuna. Y son viajes peligrosos. Hay lobos, y los lobos de la Edad Media sí eran peligrosos. Sí empata con esta imagen del lobo de Caperucita Roja. Hay además delincuencia, hay bandidos. La recomendación es que te vayas acompañado con más personas y se vayan cuidando mutuamente. Pero incluso que vayas acompañado es garantía de que no te asalten las mismas personas que te acompañan. No hay ropa impermeable. Te agarra un aguacero en aquellos años y terminas empapado hasta los huesos. No hay tampoco, hay posibilidad de irse a posadas, pasar la noche en esos lugares, pero primero son caros. Son lugares caros. Segundo, la comida es culera. Está más culera que en la cafetería. Sí, está fea. Encima, puedes alojarte, pero el alojamiento por noche es caro. La cama es una cama llena de chinches que compartes con otras 2 personas más. Durante la noche tienes que estar cuidando que no se roben tus cosas. Todo está de la verga hacer el viaje, tal cual. Pero si por alguna razón logras llegar a tu destino, podría irte bien a partir de ahora. La gente recibe mejores salarios. Y con mejores salarios la gente gasta más. Al poder gastar más, se va reactivando la economía. Justamente después de la peste negra, la economía europea se colapsa. Pero a partir de estas dinámicas donde la gente tiene más dinero para gastar porque tiene mejores salarios, pues empieza a recuperar la economía. En la mayor parte de Europa sí funciona. En el caso de España, por ejemplo, para recuperar el nivel económico que tenía, se establece que cada hombre del reino debe casarse y tener hijos con al menos 4 mujeres. Hay tanta falta de hombres por la epidemia de peste negra, que se permite que un hombre tenga varias mujeres, 4 como mínimo. Se establece únicamente que por 20 años, para que pasados esos 20 años ya hayan llegado a la etapa adulta los primeros niños y que reemplacen esa población y esa mano de obra que se perdió. Lástima que el COVID no mató a tanta gente. Bueno, ahorita estaríamos teniendo 4 todos, muchachos. Imagínate. Tener 4 novias. No tengo ni una. Pero mejor tendría poder tener 4. Ahora, Tiene 2 y ninguna le hace caso. la peste negra reactiva la economía también, igual que las cruzadas, favorece el desarrollo económico de la burguesía. Y luego finalmente tenemos la guerra como el otro gran motor del desarrollo económico. Inicialmente, en la etapa feudal, pues era básicamente la alta nobleza la que organizaba las guerras. No requería muchos recursos, formaba ejércitos de unos 1000, 2000 hombres. El rey a lo mejor podía reclutar unos 10,000. Realmente eran ejércitos pequeños. Pero a partir de este momento, los ejércitos se empiezan a incrementar. Y se empiezan a incrementar porque ya no son ejércitos de caballería pesada como en la época feudal. Ahora son ejércitos basados en infantería que pueden acabar con la caballería feudal, con la nobleza en el campo de batalla. Y además es una infantería que para hacerle frente a esa infantería hace falta que lleves también tu propia infantería. Y gana al final quien tiene más soldados. El número de los ejércitos europeos se empiezan a incrementar justamente. En el siglo XV estamos hablando de ejércitos de apenas 30,000 hombres. Para el siglo XVI se duplica la cifra a 60,000. Para el siglo XVII ya llega a los 150,000 hombres. Y para el siglo XVIII estamos hablando de 400,000 combatientes.
para una población mucho menor a la de hoy en día, también hay que decirlo. Pero tanta tropa tiene que ser alimentada, tiene que recibir paga, tiene que recibir uniformes, equipo militar, armas. Todo eso lo produce la burguesía en sus talleres. El rey tiene que financiar esas guerras. La bronca es que para financiar esas guerras debe cobrar impuestos, no a la nobleza, porque dijimos que la nobleza está exenta del pago de impuestos, pero sí a los plebeyos. Los plebeyos deben pagar impuestos, pero la mayor parte de los que pagan impuestos son campesinos, porque es una economía fundamentalmente agraria. La bronca es que los campesinos no tienen dinero todo el año para pagar impuestos. Tienen dinero para pagar impuestos solamente cuando venden su cosecha. Es decir, por ahí de los fines del otoño, por estas fechas, por noviembre. Solo en ese momento les pueden cobrar impuestos. La bronca es que las guerras no inician en noviembre. Tú inicias una guerra en noviembre, te arriesgas a que la campaña militar se prolongue en el invierno. Con los caminos congelados, imposibles de transitar, haciendo el chingo de frío, tus soldados se mueren en el campo de batalla, sin siquiera presentar batalla. Es absurdo. Las guerras inician en la primavera o en el verano. La bronca es que en la primavera y el verano no hay dinero para cobrarles impuestos. Estos todavía no venden su producto. En el verano, en la primavera apenas están sembrando. En el verano las plantas apenas están creciendo. Pero la guerra ya inicia, no es de, pues el enemigo ya cruzó la frontera, me tengo que esperar 6 meses hasta que tenga dinero, ¿no? Te carga la chingada. Lo que hacen es, los reyes piden dinero prestado a los bancos, de nuevo a la burguesía. Para la burguesía es un negocio increíble, porque al final, cuando el rey tiene ya ahora sí dinero de impuestos que cobrar, la burguesía cobra el préstamo y cobra un interés por el préstamo. Es un negocio arriesgado, porque a veces pasaba que el rey se declaraba en quiebra y ya no les pagaba nada. Imagínate que lo que prestaste ya no te lo van a regresar. Mamón. Pero es arriesgado también para la burguesía prestar dinero en ese sentido. Pero también es arriesgado para el rey, porque si se declara en quiebra y ya no les paga a estos también se van a quiebra. Y el siguiente año, si vuelve a ser una guerra, ya no tiene a quién pedirle prestado. Entonces también tiene que hacer esfuerzo por pagarles. Esto también la guerra enriquece también a la burguesía en ese sentido. Pero no solamente es la guerra en tierra, es también la guerra en el mar. En el siglo XVI, Europa se encuentra con América. España, Inglaterra, Francia, Holanda, Portugal, se lanzan a la búsqueda de territorios nuevos en América, conquistan tierras, sacan recursos de sus colonias, pero hay que proteger esas rutas del mar. Hay que protegerlas de piratas y hay que protegerlas de los barcos enemigos. Se hace indispensable también formar flotas de guerra. La guerra no solamente se hace en tierra, también se lleva al mar. Y son además guerras en el mar mucho más costosas que las guerras en tierra. Un barco de guerra podía llevar más cañones que un solo ejército. Una flota de guerra podía llevar cientos de cañones, muchos más que varios ejércitos europeos. Construir el barco es caro, conseguir la artillería es caro, equipar el barco con velas, cuerdas, alimentos, medicinas, tripulación, pagarle a la tripulación, todo eso es caro. Y otra vez es necesario que el rey cobre impuestos y que le pida prestado a los bancos. La burguesía va acumulando cada vez más y más dinero. Y eventualmente tiene tanto dinero que quiere aprovecharlo en algo. Como tú cuando recibes tu beca prepa. ¿Cómo? La cuestión aquí es que imagínate recibir tu beca prepa y que no hay en qué gastarlo. Es una mamada. Bueno, lo mismo le pasa a la burguesía europea. Tiene el dinero, tiene un enorme poder económico, pero no puede transformarlo en influencia política. La burguesía se sabe muy competente administrativamente hablando, pero es la alta nobleza la que controla el gobierno.
El rey tiene que delegar funciones. Sus consejeros, sus ministros, sus generales provienen de la alta nobleza. La burguesía quiere acceder a la nobleza para también tener acceso al poder político, aprovechando su riqueza económica. Lo que hacen es casarse con la nobleza, no con toda la nobleza. La alta nobleza, que tiene mucho dinero, ve con desprecio a la burguesía. Aunque sea una burguesía rica, siguen siendo plebeyos y no quieren mezclarse con estos, no contaminar su sangre azul, su sangre noble. Los que sí aceptan casarse y formar vínculos matrimoniales con la burguesía es la baja nobleza, porque recuerden que la baja nobleza es una nobleza pobre. Y entonces se hace una simbiosis donde se casan miembros de la baja nobleza con miembros de la burguesía. La riqueza de estos enriquece a la baja nobleza, y los títulos nobiliarios de la baja nobleza ennoblecen a la burguesía. Pero ni así acceden a los principales cargos de gobierno, porque siguen ocupados por estos y porque estos ven con desprecio a los hijos que salen de aquí. Sí son nobles, pero son nobles mezclados con plebeyos, es decir, son sangre sucia, en términos Harry Potter, por decirlo de alguna manera. Sí, tal cual, son sangre sucia. La burguesía que sigue viendo bloqueado su acceso al poder político, busca otros medios. No puede oponer un título nobiliario a estos, empieza a ir a las universidades para al egresar conseguir un título universitario que oponer al título nobiliario de los nobles. El argumento de la burguesía es: sí, tú tienes tu título nobiliario, pero lo tienes por azar. Tú no hiciste nada para conseguirlo, lo heredas de tus padres. Yo, en cambio, tengo mi título universitario que sí me costó 4 o 5 años de estudio. Yo sí tengo méritos para mi título, tú no tienes ningún mérito por ello. Empiezan a chocar los intereses de la burguesía con los intereses de la nobleza. Y eventualmente se les va a ocurrir a la burguesía que hay que eliminar a la nobleza de la jugada. Al inicio quieren integrarse a la nobleza, ser parte de ellos. Es como quererse unir a los populares. Los populares los mandan a la verga. Generan desprecio entre la burguesía, y la burguesía decide que ya no quiere unirse a ellos. Los quiere eliminar del escenario político y ocupar su lugar. Para el siglo XVIII, para 1780, se va a empezar a hacer. Los norteamericanos iniciarán una guerra de independencia, y a fines de esa misma década los franceses una revolución para quitar el poder a la nobleza y ponerse la burguesía ahora sí en el control del gobierno. Ha pasado desde el año 1000 hasta 1780, han pasado casi 8 siglos de proceso en el cual la burguesía se va enriqueciendo lentamente, hasta que finalmente tienen tanto poder económico que quieren transformarlo en poder político. Hasta este momento la sociedad feudal sigue intacta, pero la van a cambiar, insisto, a partir sobre todo de la Revolución Francesa, en menor medida también de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, pero de ambos fenómenos hablaremos en la próxima clase. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Seguro? Entonces, pues son libres 154.